Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva serie Frost. La serie Frost, para quienes nos acompañan por primera vez, fue concebida desde el inicio de la maestría en el año 2013 como un espacio para fomentar el diálogo con otras estéticas y otras voces relevantes de la poesía y la literatura del mundo, y también para homenajear a escritores locales cuya obra nos parece de importancia capital. Así nos visitaron Henry de Luca, Gloria Gervitz, Pierre Michon, Mario Montalbetti, Menchu Gutiérrez, Jacques Sancet, Edward Hirsch, Silvia Molloy, Arturo Carrera, Leopoldo Castilla, Luis Chitarroni, Tununa Mercado, Edgardo Kosariski, Eduardo Estupía y Nicolás Peiseré. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación Medife, que nos ha apoyado con generosidad para hacer posible este evento. Y aprovecho también para agradecerles todo el apoyo que nos brindan constantemente para poder llevar adelante el diplomado online de escritura creativa que abrimos hace 3 años a todo el país. También para costear nuestra revista Aquilea y también las residencias de escritura que cada año ofrecemos a los estudiantes que presentan la mejor tesis. En esta ocasión especial hemos recibido también apoyo de la Acción Cultural Española a través de su programa para la internacionalización de la cultura española, PICE, en la modalidad de movilidad. Mi agradecimiento para ustedes también. Y por último, a todo el equipo de prensa de UNTREF y muy especialmente a Ana Abate y Marina Califano, que trabajan durante meses para que esto sea posible. Para nosotros en la Maestría de Escritura Creativa es un placer y un honor recibir a Ada Salas hoy. Ada estará acompañada por la poeta Susana Villalba, docente de esta maestría y Premio Nacional de Poesía, y por el poeta y editor Nicolás Antonioli. Dice un poema del último libro de Ada Salas, Arqueologías. En medio de la tierra algo se abre. Una rama en el mármol te recibe, viajero. Una rama, la gracia, el brillo de algún pez, el reflejo más puro. Un agua densa, inmóvil, un cuerpo, transparencia. Tú quieres estar viva en esta nada. Los dejo con Ada Salas. Muchas gracias, Ada. Muchísimas gracias, María Negroni. Muchísimas a la maestría en escritura creativa. Muchas gracias. Me sumo a todos los agradecimientos que has hecho, por supuesto, a la universidad por acogerme, a la Fundación Medife y a Acción Cultural Española, que me consta que está haciendo grandes esfuerzos porque los escritores o los artistas españoles podamos acceder a otros lugares que no sean los límites de la península. Pues evidentemente es un inmenso honor para mí estar aquí. Una de esas cosas con las que una no cuenta jamás que puedan suceder en la vida. Y pues estar aquí y pasear por esta ciudad tocada por los dioses que no conocía, ni este país que tampoco conocía. Así que es una alegría y un regalo estar aquí en vuestra universidad y con todos ustedes. Y acompañada además
por Iván o por Susana, que he tenido el placer de acabar de conocerlos. Espero conocerlos con más profundidad. Bueno, he titulado esto que voy a intentar exponer La magia del signo. Ya les explicaré por qué lo he titulado así, porque el título no es mío, y les contaré en un momento dado por qué surgió este título. Quiero agradecer también a Ana Bate y a Marina, que no me acuerdo de tu apellido, perdóname Marina, por su incansable dedicación, que me consta. Comentábamos antes, María Negrón y yo, que estas cosas que parece que muy fáciles, ¿no? Parece que yo estoy aquí, pero hay un trabajo enorme para que esto pueda ser o para que cualquier otro compañero o compañera pueda venir, y ellas han estado ahí soportándome con paciencia. Pues comentaba con Ana, ¿no? Ayer y con María ahora. Son dos cosas que comentaba con Ana. Con Ana hablaba de los títulos que aparecen, ¿no? Hasta qué punto uno busca un título o un título se le aparece. A veces hasta el punto de que puede ser el título el que tire de los poemas del libro. A mí eso para un libro de poesía no me ha ocurrido nunca, pero lo entiendo muy bien. En este caso sí que fue así. Y lo que comentaba con María era la dificultad de organizar estas cosas. Bueno, me pongo a pensar en qué voy a decir al escribir esto que ahora leeré ante ustedes, y me enfrento una vez más a eso que me resulta tan difícil: hablar de la poesía como experiencia creativa propia, escribir o decir lo que suele llamarse una poética. Efectivamente es algo que me aterroriza, tener que hablar o explicar qué es para mí esto de la escritura. Me resulta muy difícil, supongo que porque es algo que yo tampoco comprendo muy bien, no comprendo muy bien ni qué es esto de escribir. Sí comprendo por qué, sí sé por qué lo hago, pero la experiencia en sí me resulta, digamos, abismal, inabarcable y en cierta medida incomprensible. Sí, creo que si no fuera así, es decir, si para mí fuese completamente transparente, comprensible, traducible, lo más seguro es que no escribiera, creo. Es esa cosa, bueno, ese vértigo de entrar en un mundo que no controlo perfectamente, que me resulta desconocido, extraño, con mucho de otredad, aunque esto se ha dicho muchas veces, ¿no? Pues es eso lo que me interesa, esa magia que aparece también en el título. Seguramente por eso la manera en la que puedo reflexionar sobre la escritura es fragmentaria, desordenada, caótica incluso. Cuando lo intento, no hago sino esbozar ideas inconexas, fulguraciones que no duran y a las que les cuesta desarrollarse. Párrafos sueltos de un discurso sin hilo, como lo son también los poemas, que no dejan de ser fragmentos, piezas sueltas de no se sabe qué maquinaria. Bueno, las comparaciones no dejan de ser más que comparaciones, pero para hablar de cosas resbaladizas como la poesía me parece que son útiles, ¿no? Yo siempre he pensado que un poema es como una pieza de un puzzle, como uno de esos huecos a los que el poema viene a rellenar y encaja perfectamente en el puzzle, y resulta que de repente era completamente necesario, ¿no? Que cuando... bueno, yo voy a divagar porque soy así, pero si me voy demasiado por las ramas, pues ustedes me cortan y ya está, ¿no? Decía Steiner, no sé cómo se pronuncia, que algo así, no me voy a acordar textualmente, pero viene a decir que un poeta, se refería a Hölderlin, viene a rellenar un hueco que no sabíamos que existía, ¿no? Es decir, uno lee
a Hölderlin y dice, cae en la cuenta. Dice, era esto lo que quizás sospechábamos que estaba ahí, pero hasta que él no lo dice y no lo dice de esa manera, no caemos en la cuenta de lo absolutamente necesario que era que viniese un poeta o una poeta, por supuesto, determinada a decir eso. Ese descubrimiento es lo que me fascina a mí como lectora y en cierta medida es lo que me fascina a mí como escritora. Es decir, de repente hay una mano, un brazo, un pie, un corazón, un cacho de mi intestino que aparece ahí en el texto y que yo no sabía que me faltaba. Y el texto, el poema, viene y me dice, pues esto, hija mía, estaba ahí, ¿no? Pues eso, fragmentos, piezas de un discurso que no sabemos bien de dónde viene, a dónde va, pero que en el caso de la poesía solo puede ser fragmentario. Y para mí reflexionar sobre poesía es igual. Es una cosa fragmentaria, me cuesta mucho hilar, me cuesta mucho seguir una secuencia lógica, porque el poema está bastante fuera de lo que entendemos un orden lógico establecido, ¿no? Y está lejos de lo discursivo. Es como he hablado antes de irme por las ramas, que es una expresión que no sé si ustedes usan acá, pues los poemas siempre se van por las ramas, es decir, no siguen el camino establecido. Lo curioso es que en ese irse por las ramas del lenguaje y del discurso de repente dan con el tesoro que hay en el camino, pero se accede siempre desde un lugar marginal, no desde lo derecho, no desde lo recto. En el terreno de la poesía no puede pisarse sino a ciegas. Entonces, igual que tanteamos a ciegas para que el poema dé con nosotros, porque yo creo que es más bien el poema el que da con nosotros que al revés, pues tanteamos también un poco a ciegas al escribir sobre la poesía. La incertidumbre a la hora de que los poetas hablen de poesía no es algo que me atañe solo a mí, por supuesto. Yo creo que aquí muchos de vosotros, de ustedes, escriben, estoy segura, aparte de los poetas que sé que hay aquí, pues todos serán poetas, porque para eso es una maestría en escritura creativa, ¿no? Por lo tanto, no solo me atañe a mí, me imagino que cualquiera de vosotros podría estar aquí y diría seguramente algo parecido. ¿Cómo va a poder dibujar a vista de pájaro el mapa de un territorio alguien que está caminando por algún valle perdido de un lugar que desconoce en ese territorio? No se puede saber cuál es la forma que un río traza sobre la superficie cuando uno está metido en él. Como mucho podrá hablar del agua que toca su cuerpo, del paraje en el que se encuentra, teniendo en cuenta además que ese río, que por naturaleza es heraclitiano, esa agua puede ser distinta en cada poema, en cada libro y en cada verso. Voy a citar ahora unas palabras nada menos que de García Lorca, ¿vale? Federico García Lorca, cuando en una de las ocasiones en las que definió, y pongo definir entre comillas, qué es la poesía. Dijo, poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supo que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Bueno, Huidobro decía algo parecido y tantas veces de alguna u otra forma, ¿no? ¿La leo otra vez? ¿Sí? Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. ¿Sí? ¿Otra vez? No. De esa definición de Lorca, con la que creo que ningún poeta podría estar en completo desacuerdo, voy a destacar todo lo que en ella indica que el poeta Lorca
no podía afirmar con seguridad qué es poesía. Es muy breve y no son muchas palabras, como ven, pero entre ellas están: uno nunca supuso que, algo así como y un misterio. Una definición, por lo tanto, que es todo lo contrario de una definición. ¿Y quién podría saber mejor que Lorca qué es eso de escribir poesía? ¿En qué consiste eso con el que tuvo que vérselas? Y madre mía, cómo se las vio, ¿no? De las palabras de Lorca solo podemos asir de verdad con las manos lo siguiente: poesía es la unión de dos palabras. De la poesía, según esas manifestaciones de incertidumbre en la poesía de Lorca, nada podemos decir con certeza, quizá intentar una definición negativa, como en esa maravillosa definición de Ad Reinhardt. Ad Reinhardt es un artista plástico, predecesor del arte conceptual, del que tuve la suerte de poder ver hace poco una exposición en Madrid y que me fascinó. En realidad, como todos los artistas, pues Reinhardt es un loco y define así el arte. El arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás. No está mal, ¿eh? También decía: el arte es el arte y la vida es la vida, ¿no? Una de sus obsesiones maravillosas era intentar desvincular esos dos terrenos, ¿no? El arte, es decir, el alejamiento entre la vida y el arte, no exactamente el alejamiento, sino la no necesaria relación entre el arte y la vida. Algo así como poesía es lo que es poesía y todo lo demás es todo lo demás, ¿no? No sé si a ustedes les ocurre, pero a mí me resulta más fácil decir que no es poesía que decir que es poesía. Y no lo sé, bueno, sí, tiene que ver con todo lo que estoy diciendo, ¿no? De la misma manera, yo no sé qué escribo, ni siquiera qué quiero escribir, pero sí sé que no quiero escribir. Es decir, mis caminos o los que yo he podido abrir, no sé por qué se han abierto, no sé exactamente qué son, pero sí sé que hay cosas que no habría hecho y sí sé, como insisto, que no quiero hacer, ¿no? O sea, qué tipo de cosas no quiero hacer, de qué manera no quiero escribir. No sé exactamente cómo quiero escribir, pero sí cómo no. Entonces, a veces las cosas se definen casi mejor en negativo que en positivo, ¿no? Bueno, pues no me enrollo más, pero vamos, que esto es muy difícil. Y en lo de la poesía es la unión de dos palabras, pues entra en juego algo a lo que me referiré, que es el imán, la imantación, ¿no? Dos palabras que se unen porque hay un imán que las une, una fuerza magnética ante la cual el poeta tiene poco que decir, la verdad. Yo creo que el lenguaje hace una labor, el lenguaje es más sabio que ningún poeta, y si cuando escribimos lo escuchamos y no intentamos imponernos de una manera, digamos, excesivamente, o sea, echarnos demasiado encima del lenguaje, dejar un poco de aire, de libertad, escucharlo más que escribir. Para mí escribir es más una labor de escucha, una labor más pasiva que una labor activa, ¿no? Es verdad que en la labor activa, que por supuesto está siempre subyacente, ¿no? Pues está todo lo que una ha podido leer, todo lo que una sabe que no quiere hacer, su relación con el lenguaje, que puede tener que ver con cosas como dónde nació, cómo hablaba su familia, cuál es el léxico particular de esa ciudad, de esa región, cómo suena la música de allí cuando se habla.
qué escuchamos, qué cuentos escuchamos cuando éramos muy chicos, qué música escuchamos, ¿no? Qué sé yo, para mí eso ha sido importantísimo, desde el folclore de mi tierra, que es Extremadura, hasta lo que oían mis padres, los boleros, Gardel, toda la noche, todo el día Gardel, que no. Mi padre quería ser Gardel y entonces cantaba todo el rato como él. Pues no soy de aquí, pero sus tangos los tengo metidos en el cerebelo, ¿no? E igualmente el flamenco, por ejemplo. Yo no puedo desprenderme de toda esa música que me ha acompañado siempre y que, por supuesto, es altísima poesía, ¿no? Aparte de los libros que cayeron en manos de una cuando era adolescente, los poetas y los poemas que eligieron nuestros profesores en el instituto para leernos, y un largo etcétera. Los libros que vendían en las ferias del libro en mi ciudad y que cayeron en mis manos. Bueno, todo ese azar se va uniendo y determina de qué modo el imán funciona en dos palabras que se unen. Yo creo que esa es una de las razones por las que no puede haber dos poetas iguales. Es imposible, ¿no? Un poeta es un reflejo de un mundo. No es que te vaya a contar su vida, porque yo creo que no hace ninguna falta contar la vida en tus poemas. Ahí estoy con Reinhardt, ¿no? El arte es el arte y la vida es la vida. Pero quiera o no quiera uno, aflora cómo uno ha vivido y aflora cuál ha sido su relación con el lenguaje, que si lo pensamos, cómo uno ha vivido es, en buena medida, qué relación ha tenido con el lenguaje desde que nació. Hace unas semanas veía en mi ciudad, mi ciudad se llama Cáceres, está en Extremadura, a medio camino entre Madrid y Lisboa, ¿vale? Es una tierra hermosísima que ojalá, si no conocen, pues la conozcan pronto. Pues allí hay un museo de arte contemporáneo de una maravillosa coleccionista de arte, Helga de Alvear, de origen portugués, que ha, digamos, regalado su colección a la ciudad y ha hecho un museo. Allí fui a ver una exposición que se titulaba, con un guiño a Magritte, «Esto no es una película». Era una exposición fantástica porque iba sobre películas que se pensaron, es decir, el guión estaba escrito, los actores estaban elegidos, el cartel estaba diseñado, pero nunca llegaron a rodarse. Se quedaron en un puro deseo, estando todo el proceso hecho ya, ¿no? Películas que fueron, pero no fueron, mensajes que no llegaron a serlo, propuestas que se quedaron en silencio. Me pareció que la idea en sí misma era, digamos, poética, una gran elipsis, la mayor elipsis posible. No solo falta el centro de la película, sino que faltan incluso el principio y un final. Para mí eso tiene mucho que ver con los poemas. Los poemas son siempre, cuando estudiábamos el romancero en clase o cuando yo lo he enseñado, se decía que los romances empiezan in media res, es decir, siempre falta algo al principio que no sabemos qué es. En el propio Cantar de Mio Cid no se sabe, ¿puedo decir una palabrota? Es que soy muy palabrotera. Pues no se sabe por qué coño el rey destierra al Cid de Castilla. No se sabe, ¿no? Que toda la historia del Cantar de Mio Cid, como ustedes saben, este poema épico castellano del siglo XIII, hay discusión sobre de qué época es exactamente, sobre la datación, pero más o menos, pues nadie sabe qué pasó entre el rey y el Cid. Y es fundamental saberlo, porque todo lo que sucede después tiene que ver con eso. Es como cuando empieza una película, ¿no? Ahora se hace al revés, empezamos por el cadáver y luego vamos a acabar descubriendo quién lo mató, ¿no? Pues aquí hay un cadáver, pero no sabemos de dónde ha salido y tampoco lo sabremos al final. Eso crea, en el caso de los romances, es una preciosidad, como en tantos textos de la historia de la literatura. Se ha perdido. La primera página del manuscrito se ha perdido.
Como ustedes saben, la primera página de un cuaderno, de un libro, la tapa de un libro, si se usa mucho, acaba desgajándose y se pierde. Pues entonces ahí el tiempo y el azar han jugado para que esa historia siga conservando un misterio, ¿no? Incluso los historiadores no acaban de saber qué pasó ahí. La elipsis juega un papel fundamental para mí en la poesía. A todos los poemas, por lo menos a casi todos, les falta algo antes y generalmente les falta también algo después y, por supuesto, les faltan muchas cosas en el medio. Y menos mal, porque si no, la poesía no sería poesía, quiero decir. No es exactamente un relato, no es una novela con un principio, un desarrollo y un final. Son, bueno, cosas que se lanzan, que vienen, como no se sabe muy bien cómo, tampoco hay por qué explicitarlo, pero, por ejemplo, yo he probado, así como lectora, y a veces incluso como, digo, a ver este poema, y, por ejemplo, compruébenlo, casi todos los poemas tienen una pregunta implícita antes de empezar, incluso con el mío, ¿no? Con los míos. Hay uno que dice, podría empezar por lo que. Es como si alguien me hubiera preguntado, cuéntame algo, o ¿por qué te ha pasado?, ¿no? Y entonces el poema sería una respuesta a una pregunta que no se ha hecho. ¿Qué consigue un texto con esto? Pues consigue nada menos que ofrecerle la posibilidad al lector de construir un mundo, de que tenga un espacio en el texto, un texto que lo cuenta todo, que lo dice todo, en el que no hay elipsis, en el que no hay silencios que el lector pueda llenar. Para mí es un texto que me expulsa, es una experiencia como lectora, ¿no? Un texto que tiene huecos, bueno, ahí puedo entrar yo, ahí puedo entrar, puedo rellenar, puedo poner mis piezas en ese puzzle que está hueco. Cuando digo hueco no quiero decir vacío. Los vacíos en un poema o las elipsis están siempre llenas de cosas a las que, digamos que, a las que el texto se dirige pero que no dice, ¿no? No es un callar por callar. Tampoco es que el poeta lo haga esto conscientemente, de verdad. O sea, uno no se hace ahí un esquema de, bueno, ahora voy a hacer una elipsis, ahora no. Sucede porque tiene que suceder. Hay un refrán en el español de allá que dice algo así como lo que sucede conviene o lo que viene conviene, ¿no? Pues en el caso de la poesía, como en el caso de la vida, muchas veces es así. Bueno, pues, ¿qué me pasó a mí? Pues que lo que vino me convenía, que no sabía qué título poner ni cómo pensar esto, y entonces, en esa exposición de la que les he hablado, esas películas que nunca llegaron a rodarse, en una sala de cosas paralelas a ese mundo que estaban hablando, apareció esta maravillosa serie de, no sé muy bien cómo es, yo no sé mucho de técnica pictórica, no sé qué son, no sé si son litografías, ahí habla de pochoir, no sé, a partir de gouache, no lo sé. En cualquier caso, fíjense ustedes en la... ¿Lo ven? ¿Lo pueden leer? Sí. Esta serie, y en la última dice magia del signo, de la forma, magia del ritmo, nota eterna del presente. Salto lo que hay entre comillas y dice, todo el interés está en la revelación. Bueno, no me digan ustedes, en realidad ya hay poco más que decir de la poesía, ¿no? Yo dije, Delaunay estaba pensando en esta pobrecita que está viendo ahora mismo esto, ¿no? Magia del signo, magia de la forma, magia del ritmo. Aquí tenemos, cuando menos, 3 claves, ¿no? El ritmo es evidente, ¿qué les voy a decir a ustedes? La música es la que rige absolutamente el pensamiento, la respiración, la emoción del poema y también la distribución versal. Para mí eso es muy importante. Luego quizá puedo incidir un poco más en eso. El signo, bueno, para mí la
la cosa de la letra, de la escritura, me parece, supongo que a ustedes también, no sé si son capaces de recordar, yo sí lo recuerdo, cuando empezaron a escribir las primeras letras. Yo tengo casi ningún recuerdo de la infancia, pero recuerdo eso. Recuerdo lo difícil que era, los cuadernos esos en los que teníamos que hacer espirales y palitos. Pues, ¿qué les voy a decir? Ser capaz de expresarse a través de un dibujo, porque las letras no dejan de ser dibujos, ¿no? Yo creo que en mucho escritor lo que hay es una especie de pintor o dibujante frustrado, ¿no? Nuestra manera de relacionarlos con el dibujo es, bueno, nada menos que la maravilla de trazar unas líneas que no dejan de ser misteriosas sobre un papel, no deja de ser una forma de dibujar. La dimensión gráfica del poema y de las letras en el texto para mí es importantísima. Bueno, nada nuevo, chicos, estamos hablando nada menos que de Sonia Delaunay y de la época de las vanguardias en las que tenían clarísimo que texto e imagen iban de la mano. Delaunay hizo varios libros que ella llamaba, y ellos llamaban, libros simultáneos. Es decir, no es que ella ilustrase libros de poetas, sino que era un libro simultáneo en el que la palabra y la pintura tenían exactamente el mismo valor y hablaban de la misma manera, ¿no? Quizá de esos trabajos en colaboración que hizo ella, el más impresionante es un texto de Sandrart, de Blaise Sandrart, que es La prosa del Transiberiano. Es una absoluta maravilla y es un ejemplo mágico de fusión del texto y de cómo el texto, la grafía, tiene también una dimensión pictórica. Igual que la pintura, pues tiene también una dimensión poética, ¿no? Esto lo sabemos desde Horacio. Hay poetas que llevaron esto al máximo, por ejemplo, Huidobro, que como saben fue pintor y poeta, ¿no? Tuvo una época en la que sus poemas eran dibujos también, por supuesto, Apollinaire, etcétera, que el título de caligramas, antes de ser caligramas, era Moi aussi, je suis un peintre. Yo también soy un pintor, ¿vale? Ese era el título que iba a tener ese libro. Pues yo creo que en el caso de Apollinaire y de la vanguardia, eso lo llevaron a un extremo absolutamente maravilloso, pero en todo poeta, por muy humilde que seamos, la relación con el papel, bueno, yo no soy capaz de escribir en ordenador, no sé cómo escribirán ustedes, yo no puedo, o sea, un poema imposible, precisamente porque para mí elimina ese placer, ¿no? Que es el placer de rayar el texto y de que haya una lucha física también, rayar sobre el papel, que hay una especie de lucha física entre el lápiz y el papel como que me frena, ¿no? No deja de ser un rozamiento y hay una fisicidad en esa experiencia de la escritura sobre papel que para mí se pierde en el ordenador. Por supuesto que escribo en el ordenador otras muchas cosas, ¿no? Pues yo qué sé, textos de ensayo, lo que sea, pero poema no soy capaz. Y además tampoco sé por qué, pero uso folios DIN A3, que son así más grandes, porque cuando considero que un poema está acabado, me lo alejo así y lo miro como a ver si me gusta visualmente, ¿no? Como digo, yo colgaría esto en mi pared. Me gusta la dimensión visual de esto. Cuando abrimos un libro, desde luego visualmente no es lo mismo un soneto que una lira, que un romance o que el golpe de dados de Mallarmé o que un poema de Whitman o un poema, qué sé yo, de Juarroz o de José Ángel Valente. No es lo mismo, es decir, no solamente había una propuesta,
digamos, lingüística y también una propuesta visual, ¿no? Y para mí es importante esa dimensión y la tengo muy en cuenta. Me estoy enrollando mucho, ¿verdad? No. En la primera, que no sé si la ven ustedes, está un poquito cortada, dice: hay una magia de la imantación, magie de l'imantation, que sucede a la desaparición del sentido augural. ¿Ven? He elegido esta parte de aquí. Es una belleza porque imantación en francés incluye la palabra amante, ¿vale? Aimant. Me gusta porque Lorca hablaba de dos palabras que se juntan, ¿no? Imantación en francés habla de dos que se juntan, ¿no? Por el imán de, qué sé yo, de la pasión, del amor. En el caso de las palabras, a lo mejor es también el amor, también es el amor de una a otra, ¿no? Entonces tenemos aquí nada menos que magia, imantación, forma, ritmo, y hay más. Bueno, fijaos qué bonita es la serie. Por supuesto, esto eran páginas de un libro, ¿eh? Son páginas de un libro sacadas y encuadradas. ¿Y dónde está la otra? A ver. Está aquí. Nota eterna del presente, ¿vale? Not éternelle du présent. Eso también es otra cosa que quería comentar. La magia del signo me parece una secuencia de palabras hermosa. La magia del signo, como si fuera el título de un cuadro, de un poema, de una pieza musical, de una película. Unas palabras que no cuentan ni dicen, simplemente nombran, así, sin verbo, un simple sintagma, exento de la idea de que la transmisión de un mensaje debe dar cuenta de algo. Para eso, para dar cuenta de algo, hace falta un verbo. Y la poesía, como la pintura o como la música, no lo necesitan. No es que yo reniegue de los verbos, ¿eh? Estoy diciendo que es otro tipo de lenguaje, no necesariamente, digamos, referido a la acción, ¿no? Pueden prescindir de ellos porque no tienen que dar cuenta de nada, ni siquiera la música, la poesía, tienen que transmitir un mensaje tal como entendemos que debe hacerlo la comunicación. Un poema no es algo que tenga que ser descodificado por el lector. El lector se traga el poema como yo en este caso de niña, se tragaba la hostia consagrada en la misa, ¿no? Sin saber exactamente qué era lo que tragaba, por pura fe. Tragabas aquello como si fuera el cuerpo de Cristo y nadabas en el misticismo puro y te preocupabas mucho por no morderlo porque no se podía hacer eso. Pero lo que estabas tragando era fe, en realidad. Bueno, sí, bueno, cada uno lo vive esto de una manera según cuál sea su relación con la religión. La mía entonces era muy intensa y ahora es un poco menos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el poema llega también de una manera parecida, por una especie de fe en esas palabras, por un dejarse hacer por ellas, por un dejarse hechizar, dejarse imantar por ellas y por un acto de fe. Es decir, yo creo que esto me va a dar algo. Si yo les digo a mis alumnos, ¿no? Soy profesora de instituto y les cuesta. Es mentira que les cueste, porque luego la poesía es lo que más les gusta, ¿no? Pero existe esta idea preconcebida de que la poesía es muy difícil, de que no se entiende, de que a los chicos les va a costar mucho. De hecho, tengo muchos compañeros que la dejan de lado, ¿no? Es falso, lo digo, me consta. Cuando la chispa, cuando la llama prende, y es bastante enseguida, porque la poesía, como todo
como toda pasión y como todo en la enseñanza, se contagia por eso, por contagio, como un virus, ¿no? Si uno ve pasión en quien la enseña, pues solo puede haber pasión por parte de los chicos. No es cuestión de conocimiento, es cuestión de pasión. ¿Qué recordamos de nuestros profesores? ¿Recordamos lo que sabían o recordamos la emoción con la que enseñaban? Pues ya está, ¿no? Si los conocimientos se nos olvidan. Pues con los chicos pasa igual. Yo les digo, no hay que entender el poema, ¿no? No importa, vamos a poner fe. Venga, todos de rodillas. Que vamos a leer a Lorca, ¿no? Lo digo de verdad. Sí, estas cosas las hacemos. Y entonces leemos a Lorca, digo, venga chicos, como si Dios entrara en vosotros. Perdonadme que soy a lo mejor muy irreverente, pero es así. Para mí es una especie de acto de apertura a lo misterioso, a lo sagrado, porque para mí la poesía tiene mucho que ver con lo sagrado. Y al cabo de 2 semanas están escribiendo poemas, unos poemas maravillosos, se lo puedo asegurar, como ojalá yo escribiera alguna vez así. Es la edad, el tiempo en el que sabemos más de la vida aunque no sepamos nada de ella. Curiosamente porque todavía estamos sin cultivar, ¿no? Es decir, estamos sin conducir y por lo tanto podemos expresarnos con más libertad. Así que claro que la poesía, claro que llega, y claro que llega como llega a lo sagrado, pero para leerla hay que, digamos, tener fe, no tener prejuicios, no empezar con esto es muy difícil, no con el profe esto no lo entiendo. Pero pues claro, si lo entendieras no sería poesía. ¿Quién nos pide? A ver, chicos, la vida no es rara la vida. A mí es que me hace es que esto es muy raro. Pero ¿acaso no es rara la vida? ¿No es raro que estemos aquí hoy? ¿No es raro que un río corra? ¿No es raro que haya una cosa colgada del cielo, una bola que se llame luna? La vida es muy rara. El arte no es raro, no es solo el arte raro. Y lo que dicen los poetas no es raro, es así. Simplemente es así. No hay que entender la poesía como si fuese un lenguaje. Claro, un poeta no te va a hablar como te habla un periódico, porque si no sería periodista, ¿no? Y hay muchas manifestaciones de un tipo de lenguaje no poético, por eso ese nicho lo tiene que llenar la poesía, necesariamente. Y a la poesía se la entiende con las tripas, con el oído, a veces con el corazón, también con el pensamiento, ¿por qué no? Pero sin esperar de ella, digamos, una iluminación racional, sino una iluminación de otro tipo, ¿no? ¿Llevo mucho tiempo? Sí. Pues yo creo que lo voy a dejar. Tenía mucho más que contaros, pero qué bien. ¿Lo dejamos aquí? ¿Sí? Vale. Vale. Gracias, María. Gracias. Gracias. ¿Pero primero lees ya poemas o charlamos ahora? Vale. Bueno. Sí, yo me anoté cosas. Hola. Yo anoté algunas cosas leyendo tus ensayos y tus poemas. Más bien me anoté algunas frases que por ahí, por supuesto estoy de acuerdo en que no se explica, así que no es que si te digo alguna frase que es tuya no es para que la expliques, es para darte pie a profundizar un poco más lo que venís comentando. Pero en principio, por ejemplo, me llamó la atención de tus cosas, hablas mucho del silencio, como si estuviera en un origen, y concuerdo con vos en que hay un proceso, pero creo que en vos es mucho más extremo, de esto de no concientizar lo que vas a decir, no está ahí el significado antes que el poema, y lo que está antes en vos parece ser el silencio, y lo decís de un modo, bueno, un poco para la manera de Heidegger, de que sería el puro querer decir está antes que el decir, pero sobre todo me llamó la atención, y ahora que hablaste de lo sagrado, que me hacía pensar más en los conceptos
en esta forma de ver a Dios medieval que es, no se lo puede nombrar ni calificar porque entonces no sería Dios, no tiene un nombre, es algo que no es nada, pero es como la nada llena del todo, ¿no? Algo así. Bueno, tu silencio me parece eso, es un silencio que está todo lleno, pero no tiene todavía un significado, es como que después se cae un significado. Me dio esa sensación como que para vos en el principio está eso. ¿Puede ser algo así? Y bueno, y de hecho decís un silencio que despierte al mundo, el no es el murmullo del insondable sí. Hay varias cosas tuyas que me parecieron. No sé, te lo tiro así. Susana. Te metí en un problema. No, a ver, es que efectivamente hay... El silencio en un poema está antes y está después. Y el poema es una especie de balbuceo en medio de esos dos silencios, ¿eh? En ese silencio, en esas tres fases, para mí está, aunque no sea, digamos, una católica practicante, sí está algo que tiene mucho que ver, no sé si con lo divino, pero sí con lo sagrado. Una especie de encuentro. En las religiones mistéricas, los iniciados tenían una vez que tenían la experiencia religiosa, la norma era que no se podía contar, no se podía compartir, no se podía... no es que no se pudiera expresar, que sería el caso luego de la mística, por ejemplo, San Juan de la Cruz, ¿no? Que no se puede expresar, es que no se podía contar, ¿de acuerdo? Pues algo así. El poema yo no sé de dónde sale, nunca lo sé, me llega como una especie de discurso, precisamente viene con una especie de imagen, generalmente un primer verso. Decía Machado que el primer verso nos lo regalan los dioses, pues sí, hay una serie de palabras que vienen generalmente con una respiración y una música determinada, y como pasa con la música, antes de la música hay silencio y después de la música hay silencio también. Y cuando hay silencios dentro de, los pequeños silencios dentro de una secuencia, de una melodía, son fundamentales también, ¿no? Ahí pasan cosas también. Entonces, claro que un poema nace del silencio y se vuelve al silencio, se va por donde vino, ¿no? Y no sé si te contesto con eso un poco. Sí, igual ya te digo, yo te doy pies que he visto en vos misma para que charlamos sobre poesía, ¿no? ¿Querés? ¿Tú cómo lo ves? Igual. ¿Tú lo ves igual o parecido? ¿No? Pero yo soy un poquito diferente, o sea, también concuerdo totalmente en que ahí me viene así una frase y que no hay una significación ya armadita, pero yo lo veo más como que, o por ahí lo explico diferente, como que en el crisol de la mente estuvo ahí dando vueltas muchas cosas, un montón de cosas, incluso alguna idea, pero que no. Y luego eso que sale me parece que tiene un poco que ver con eso, como si otra forma de pensar hubiera estado ahí cocinándose, digamos, sin que uno intervenga. Estoy de acuerdo en que uno no interviene así, pero y también estoy de acuerdo en que hay algo sagrado ahí. Solo te dije porque en vos lo veía más marcado, como que incluso el ritmo, que vos hablas del ritmo, estoy de acuerdo, primero viene un ritmo también, pero traería como una emoción preverbal casi, ¿no? Me pareció eso. No sé. Sí. Sí. Hola. A partir de la lectura, ¿no? de los diferentes libros, veo que está el silencio, pero también está la interrupción de voces, como una polifonía. Aparecen acotaciones, ¿no? Entre rayas, paréntesis,
que de hecho vos decís, la interrupción también dentro del devenir del poema, ¿no? Quiero decir amor, pero pronuncio muerte. Aparecen estos elementos que tienen que ver con la muerte, el silencio, que son tan antiguos como la poesía misma. ¿Cómo trabajás, digamos, en tu sala de operaciones, digamos, creativa, con todos estos elementos, también en relación con lo pictórico? O sea, ¿cómo llega a vos ese instante único que vos decís en palabra del alma, ese instante único que hay que captarlo como lector, pero también como escritor, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso creativo de Ada Salas, ¿no? Vale, Iva, muchas gracias Susana. Pues yo creo que cada uno hacemos lo que podemos, ¿no? Y yo hago lo que puedo hacer, que es predisponerme a, es decir, pues, bueno, paso un tiempo sin escribir, que siempre es un tiempo de pánico, al principio no, pero según van pasando los meses sí. En el sentido de que, esto también lo digo a veces, ¿no? Escribir un poema no te da la seguridad de poder volver a escribir otro, nunca. Publicar un libro, escribir un libro, no te da la seguridad de que pueda volver a escribir otro. Si uno es poeta, que a mí es una palabra que me viene muy grande, pero bueno, si uno lo es solamente mientras escribe, se acabó. Se acabó, no hay más. Y como hay algo de advenimiento, pues uno que tiene que estar ahí esperando, ¿no? Noto que quizá pueda empezar a pasar algo, entonces empiezo a ponerme en la mesa con muchos libros, a ver si pasa. Trabajando con otros poetas, con muchos poetas sobre la mesa, empiezo a pergeñar versos que no, hasta que bueno, pasa un poco que sí, y luego eso va encontrando su camino, ¿no? Y con respecto, pero vamos, mesa de operaciones tal cual es papel y DIN A3 y libros alrededor, ¿no? Y con respecto a lo que decías de esos paréntesis, eso se da en los Acá últimos... encontré elogio del paréntesis, decís en un sí. momento. Sí, ese poema lo haces puedo explícito, leerlo. porque yo mientras iba leyendo, iba como tirándome a mí mismo hipótesis de lectura, ya desde tu nombre, digamos, y que después lo descubrí hurgando un poco más en la web. Digo, estaré loco, porque Ada Salas es un doble palíndromo. Sí, es verdad. Y aparte tiene aliteración en la vocal A y en la consonante S. Entonces, eso fue como cuando me invitaron para hablar de vos, dije Ada Salas, y me quedé pensando, y pensé en todo eso, y después cuando abordé tu obra, me di cuenta de que lo musical está a flor de piel. Yeah. Y que jugás todo el tiempo con eso, y incluso, bueno, en uno de tus últimos libros, Descendimiento, aparece ahí lo coral. Aparte, Ada Salas, las dos palabras, ¿no? No pensando en un autor, sino en la musicalidad de tu nombre. Es un verso troqueo y aparte coreo, y podría ser también acento arrítmico. Con lo cual... No sé qué es todo eso, pero me flipa. Y lo del verso coreo, y viene de lo coral también, ¿no? De los griegos, etc. Y de hecho eso se manifiesta, o sea, me anoté así como hipótesis alocadas, que después
fui comprobando con la lectura. Y van apareciendo, el libro más antiguo que leí tuyo es La sed, y ahí hay como una gran condensación, aparece lo del silencio, algo de la muerte, etc. Y hay ritmo, hay un trabajo con el ritmo, con los silencios, y después eso se va amplificando en los demás libros. Y llega a un clímax en Descendimiento, donde directamente afloran voces diversas, bueno, los coros, lo coral, como una ópera sacra, donde, bueno, fluyen ahí diversas manifestaciones, aparte de las acotaciones que es como que se han instalado en tu poesía, los paréntesis, y también cierta visión ensayística. Hay unos versos donde decís, por ejemplo, bueno, ya en el siguiente libro, en Arqueologías, en sentido inverso, escribir al revés, para que algo cambie, y luego no leer, no releer, no volver al principio, que el poema se vaya, que desaparezca, arrastrando los restos, haciendo una espiral hacia lo inexistente. Y yo pensé también en el trabajo, digamos, para escribir hay que leer, pero también hay que saber no leer, o qué no leer, o desleer. No sé si ahí afloró una idea como un arte poética, ¿no? Pensé. Eso mismo, ¿cómo trabaja en vos lo sagrado, lo musical, lo pictórico? ¿Qué dejás de lado? ¿Qué es lo que considerás que no, eso que vos decías, sé lo que no quiero leer, lo que no quiero escribir, perdón? ¿Cómo filtrás en tu poesía todos estos elementos y cómo los articulás? Y bueno, en base a esto de la música, ¿no? Vale. Bueno, muchísimas gracias. Jo, qué trabajo sabéis. Qué trabajo encima habéis hecho. traje todo manuscrito pero bien muchísimo a das alas. trabajo, muchísimo trabajo. Porque también hablas del sonido de la escritura, que eso me pareció interesantísimo. Ah, sí, sí. O sea, el sonido del bolígrafo, ¿no? Sobre la hoja. Sí, sí. O el papel, es una compañía, ¿no? Es una compañía. Que la escritura es una labor tan maravillosamente solitaria, y eso puede ser una paradoja, y uno a veces se siente muy profundamente solo se puede escribir desde ahí, ¿no? Mira, precisamente por eso, a lo mejor, en estos últimos libros, efectivamente hay una especie de cosa dialógica, es como que yo me digo a mí mismo, ¿no? Quiero decir amor, pero pronuncio muerte, por ejemplo, ¿no? O es como si yo me corrigiera, yo me acompañara, yo hablase conmigo misma, yo de repente hago una aclaración, no, aquí va esto, y eso lo meto en el poema, que a lo mejor en otros momentos no le hubiera permitido entrar a esa especie de comentarios, a veces aclaratorios, ¿no? Por eso el poema ese de Elogio del paréntesis, a mí me encantan los paréntesis, me parece que a veces lo más importante de un texto está ahí, en lo parentético, ¿no? En lo que se sale del discurso y entonces lo pones entre paréntesis. Los poemas son también un poco eso, ¿no? Se fijan en lo aparentemente no importante de la vida y sin embargo están dando en la diana de lo central, ¿no? Y luego has dicho lo religioso, o sea, lo sagrado, lo musical, por supuesto. Hay un poeta, hay un poeta maravilloso español, Claudio Rodríguez, que él decía que
que los poemas le salían caminando, ¿no? Que era el ritmo de la marcha, que era el cuerpo, el corazón, y si lo pensáis somos ritmo, ¿no? Somos el corazón, somos inspirar, expirar, somos constantemente un ritmo marcado, pues que es esa música del ritmo, del paso, el que traía los poemas, ¿no? Y que marcaba el ritmo. Pues a mí me pasa igual, o sea, es una música a la que aparece antes la melodía que el texto. Los libros están relacionados con una forma determinada de respirar, en concreto, pues Descendimiento, por ejemplo, es un libro escrito en una situación de angustia vital, digamos, y cuando estamos angustiados no respiramos de una manera entrecortada, ¿no? Como que cuesta, como que hay que luchar un poco con los pulmones para que se abran, y ese tipo de ritmo entrecortado que tiene algo para un lector incómodo incluso es el que aparece ahí, porque es esa respiración y esa música la que está. Lo sagrado no puede ser de otra manera, ¿no? Porque lo que decía Susana, hay un silencio previo y de repente es una epifanía. Esta palabra me parece un poco cursi, pero los cuadros del Greco, por favor, con los apóstoles, y le aparece una llama que flota sobre las cabezas y de repente hablan todas las lenguas, ¿no? Sí, para mí tiene algo de milagro, es decir, hay algo como de transformación absoluta, de decir, Dios mío, ¿con qué estamos conectados sin saberlo, ¿no? Para que de repente esto salga. Yo nunca tengo la sensación de que la que escribo soy yo, sino como de que hay... esto no es nada esotérico ni nada de eso, aunque lo parezca. Es una especie de lenguaje antropológico, si queréis. O sea, es como la historia del lenguaje y de los hombres y de las mujeres la que aparece ahí. Yo no digo algo mío, digo algo que quizás necesita decirse y se dice, y yo estoy ahí para servir a Dios, ¿no? Y la otra cosa que has dicho, lo sagrado, la música y... La polifonía, la intervención esta de las voces que aparecen. Vale. Bueno, es que Descendimiento es un libro muy particular. O sea, a lo mejor luego leo algún poema, mejor que sea de ese libro, ¿vale? Porque claro, ahí hay una polifonía necesaria, sí, que me llamó mucho la atención a mí. Que después incluso hicieron una obra, ¿no? Sí, se llevó al teatro, sí. Yo voy a hacer una confesión como lector con esto de lo musical, que parece como enunciado así, como bueno, musical. Pero yo cuando leo poesía, muchas veces, esto me lo enseñó alguien casi anónimo de la poesía hace muchos años. Me dijo, cuando un poema es bueno, se tiene que poder cantar, por más que no tenga ni métrica, ni rima, absolutamente nada. Entonces, en ese devenir de la lectura, le puse una voz medio rockera. Ah, sí, sí, cómo mola. A Niña en un marco, sobre un cuadro de Rembrandt. Y comprobé, y después, bueno, fue una noche de lectura, digamos, fuera de lo que es la norma, ¿no? De la convención, y comprobé que todos tus poemas se pueden cantar. Ah, sí. Qué buena. Jolín. Sí. Pues son difíciles para cantar, ¿eh? Me parece. No, pero hay que encontrar el tono. Bueno, eso me encanta para la vida, ¿no? Todo hay que encontrar el tono. Vale, qué bien. Es una experiencia de lector que muchas veces no ocurre, pero cuando ocurre es como que el poema tiene un plus, ¿no? Tiene algo más para decir, digamos. Bueno, eso como experiencia de lector. Y tenía algo más. Espera que discúlpame, pero yo así engancho con algo que acaba de decir y después porque justo hablaste de esto que yo te quería preguntar, de cuando decís que sentís que no sos vos la que escribe.
También en otros ensayos vi que hablas de esto, como que escuchás a esa otra que escribe. Es algo que otros escritores y ensayistas han dicho, ¿no? Cuando Blanchot habla del él del poeta, digamos. Yo estoy un poco de acuerdo con eso, pero sentía que en algún momento lo llevabas a un extremo. O sea, estoy de acuerdo en que uno se sumerge en algo más profundo, en este colectivo o en lo profundo humano y también del lenguaje. Pero también al mismo tiempo antes decías esto bueno, que es desde una, con su forma de relacionarse con el lenguaje, el lugar sus lecturas, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento, yo estoy de acuerdo en que uno no escribe su vida, ni escribe algo cotidiano, por lo menos nosotros creo que no estamos en esa línea, y estoy de acuerdo también en que no se escribe exprofeso en mi caso, en el tuyo, una poesía de mujer, pero una mujer se lleva ahí a esa profundidad, es una la que se sumerge en ese algo más grande. Entonces, ¿cómo pensás que eso incide? O sea, no incide de una forma directa, ni vas a escribir una cosa directa de tu yo cotidiano, pero ¿cómo puede incidir que toda esa background que una lleva es de mujer, digamos? Bueno, es una pregunta muy interesante, Susana, y yo me lo he preguntado a veces. No sé muy bien cómo responder. Yo creo que sí es, que estoy segura de que no es algo consciente. O sea, no lo sé. No sé si es que las mujeres somos más hacia adentro, incluso desde el punto de vista fisiológico, no lo sé. Bueno, hay un montón de, Dios mío, de ensayos y de ideas sobre lo femenino, como sobre la cueva, lo húmedo, lo oscuro, lo que está dentro, lo que va hacia adentro, el poder engendrador, lo que da vida, todas estas cosas, ¿no? Yo no lo sé, la verdad. No sé, tampoco sé si escribiría diferente si fuera hombre, pero ahora, según lo digo sí, yo escribiría diferente si fuera hombre, creo. Sin embargo, no hay ¿cómo decirlo? O hasta ahora no es una poesía. Lo he explicado, creo, en una entrevista que salía hoy, que para mí los libros, puestos en un extremo, deberían salir sin el nombre del autor. Es decir, respetando al máximo lo que yo vivo como una cosa anónima. Es decir, si yo no sé quién es ni qué es eso que está escribiendo en mí, porque le voy a poner un nombre, ¿no? Si uno pone demasiado su nombre en lo que hace, me resulta que es una escritura demasiado impositiva, ¿no? Y si tiene además nombre, apellido, dirección postal y cuenta en qué bar se toma las copas y a qué hora se acuesta por la noche y cómo se llama su vecina y le pone nombres y apellidos a su vecina, no me suele interesar, no quiere decirse que no se puedan hacer maravillosos poemas con eso que por supuesto que se han hecho, ¿no? Dándoles una vuelta siempre. Entonces, yo no he querido voluntariamente que mi condición de mujer se viese marcada en el poema, ¿de acuerdo? Como cualquier otra condición que me ataña. Pero sí creo que está. Por ejemplo, digamos que se ha hecho más patente, por ejemplo, en Limbo hay un poema que se titula Anunciación, que habla del momento en el que el arcángel San Gabriel se presenta a María, ¿no? a la que va a ser la Madre de Dios, y de repente sale un poema sin que yo supiera qué estaba pasando ahí, completamente, digamos, reivindicativo, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si la Virgen hubiera dicho no? Dijo sí, pero ¿y si hubiera dicho no?
¿por qué tenía que decir que sí, ¿no? Ese poema me hizo pensar bastante, la verdad. Pensé que de alguna manera estaba saldando cuentas con algo que yo creía que tenía que ver con mi educación católica y con el mundo occidental católico en el que vivimos hace 2000 años, ¿no? En el que en la figura de la Virgen María como alguien para engendrar, elegida por, no que ella no elige, sino que es elegida por, ella acepta, no sabemos hasta qué punto acepta o se somete, o cómo le va a decir a Dios que no, es que, a ver, ¿no? Un hijo cuyo padre sabe que va a morir. Es que me parece terrible. O sea, Dios engendra un hijo porque necesita que su hijo se haga hombre en una mujer y luego lo mata delante de sus ojos. A mí me parece una atrocidad. Viéndolo desde con esta lectura, ¿no? Que es una lectura muy loca, pero yo la hice. En España, supongo que aquí también, lo de las procesiones de Semana Santa, me imagino que no sé si aquí, no. Bueno, pues en España se hace, es una tradición, ustedes saben, se sacan las imágenes a la calle, en procesión, los capuchones, todas estas cosas que yo he hecho de pequeña porque mi padre era de muchas cofradías y demás. Y había en concreto 2 imágenes de la Virgen que no se me han borrado nunca. Una es la Piedad, ¿no? Era una Piedad, la Virgen con su hijo muerto entre los brazos, y otra era, bueno, la Virgen siempre aparece con 5 puñales, ¿no? En este caso tenía solo una espada tremenda que le atravesaba el corazón. Yo ver eso desde que tengo uso de razón delante de mis ojos, un año y otro año y otro año, pues supongo que con este poema me rebelé un poco ante eso. Hay otros poemas más adelante en Descendimiento que tienen que ver con este cuadro, por eso es un libro un poquito especial. Este cuadro, que no sé si conocerán, está en el Prado, que es una absoluta maravilla. Aquí está, es el Descendimiento de Cristo de la Cruz, y como ustedes ven, el cuerpo de la Virgen está completamente paralelo al de Cristo, ¿no? Es la Virgen muriendo igual y a la vez que muere su hijo. Por otro lado está Magdalena, aquí, y por otro lado está la Madre de San Juan, y por otro lado está la otra de las 3 Marías, María Salomé, sujetando a la Virgen, ¿no? Bueno, qué sé yo, que el papel de las mujeres en nuestra tradición católica no es que nos haya ayudado a, digamos, a levantar la voz de alguna manera, ¿no? Y eso sí que está en mis últimos libros. Por lo demás, no lo he pretendido ni me considero, ¿cómo decirlo?, digamos, feminista en mi poesía. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y además me rebelé mucho contra esto, porque en España, por suerte, empezaron a salir muchas antologías de poesía de mujeres, y yo pensaba, digo, esto no nos hace mucho bien, algo estamos haciendo mal, porque antologías de poesía de mujeres. Lo que tenemos que conseguir es que haya antologías en las que haya mujeres, ¿no? Es decir, que no seamos siempre las poetas, las escritoras como una parte, sino que seamos escritores, mujeres, y escritores hombres, ¿no? Por fortuna, para mí, hemos avanzado muchísimo en eso, muchísimo. De hecho, además de Iván, hoy estamos nosotras 2 aquí, ¿no? Y hemos hecho un recorrido, vamos, un trabajo enorme, porque tuvimos otras detrás, ¿no? Pero nunca me he sentido, yo no he sentido que haya hecho una escritura necesariamente femenina. Es hora, ¿no, María? ¿No? ¿Podríamos leer algún poema? Sí. A ver, ¿qué leo? Voy a ver.
Bueno, estos son los últimos 3 libros que para mí forman como una especie de trilogía. Limbo y otros poemas, Descendimiento, y el siguiente es Arqueologías, que es el último, ¿vale? Bueno, vamos a ver algún poema de Descendimiento. ¿Lo ven bien el cuadro? Sí. Este es un cuadro que está en el Museo del Prado, de un flamenco, Van der Weyden o Van der Weyden, no sé cómo se escribe, un pintor absolutamente increíble. Es un cuadro que a mí me obsesiona de pequeña, porque en el cole había una monja que nos ponía cuadros del Prado, nunca se lo agradeceré lo suficiente. Era una profesora de historia y de arte muy vaga, que no se preparaba a las clases y no le gustaba explicar. Y entonces llevaba un montón de diapositivas, ¿no?, con todos los cuadros del Prado. Y lo único que hacía en clase era pasar las diapositivas. Nada más, no nos decía siquiera el título ni el pintor. Además bajaba las persianas, con lo cual las niñas, era un cole de niñas, pues unas estaban encima de la mesa, de vez en cuando incluso se dormía. Pero yo le debo a esa monja, madre mía, lo que le debo. Por ejemplo, este cuadro se quedó en mi cabeza desde muy pequeña, luego lo vi en el Prado, recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi, y bueno, lo amo. Entonces yo empecé un ciclo de escritura que tenía que ver con un duelo, una situación vital que tenía que ver con una separación. La palabra en alemán separación creo que contiene la raíz de la palabra muerte, así que estaba pues jodida, como se pueden imaginar. Y al cabo del tiempo empecé a escribir una serie de textos. No eran voluntariamente sobre esto, pero era lo que salía. Y entonces me vino la palabra descendimiento a la cabeza, porque yo dije, lo que estoy haciendo es intentar enterrar un cadáver, ¿no?, para que algo nuevo pueda hacer, a ver si entierro este cadáver. Me vino descendimiento, enseguida me vino el cuadro, y bueno, pues... Pero el cuadro vino como cuando ya el libro estaba como mediado, ¿no? Y lo que pasó con el cuadro es que se adueñó del libro. Entonces los personajes empezaron a hablar, y la segunda parte del libro es un oratorio, como los oratorios barrocos, con los personajes del cuadro dicen los poemas, ¿no? Bueno, el cuadro no hay mucho más que explicar. Voy a leer un poema que tiene que ver con mi nombre. Bueno, al final aparece mi nombre y con el cuadro, ¿no? En realidad yo no me llamo Ada, me llamo María Inmaculada Petra de Alcántara. ¿Ven? Un nombre muy sencillo, como ven. Pero como la vida es así, pues de pequeña, en lugar de Inmaculada, no sé si porque largo, me llamaban Adita, Inmaculadita Adita, y cuando ya crecí, pues Ada, y así con Inmaculada no me identifico para nada, así que Ada. Pero Inmaculada significa sin mancha, ¿vale? Como saben ustedes, por esa alusión que aparecerá al final. Miras lo que pintó el maestro. Pintó la diagonal, el rayo del dolor, pintó lo que fulmina. Piensa en el cuerpo de la Magdalena, cómo se apoya sobre nada, cómo se vuelve sobre sí. Observa la columna de María, cómo se ha derribado. Escucha en su caída el ruido de una rendición. Es un ruido suave. Repara en esas lágrimas que son la transparencia. Lo que pintó Van der Weyden es la verdad de la muerte y no el lamento, el acto de morir, el acto de sufrir, que no son tan pasivos como pudiera parecer. Y no es un martirio, no es un sacrificio. Cristo no nos importa, Él tenía un porqué. Es, con lo que es, no puede hacerse
nada. No podemos hacer. Así pues, no te empeñes en nada que no sea morir serenamente. Luego, hada es una rima, hada es un final. Cambia tu nombre, vuelve hasta el principio, vuelve a lo sin mancha. ¿Alguno más? Sí. ¿Os apetece que tenga relación directa con el cuadro o no? ¿Qué preferís? ¿Sí? Nadie mira hacia nadie. Todos los ojos son el ensimismamiento. No hay quien mire de frente hacia el dolor del otro. ¿A quién sostiene Juan? ¿A quién llora su madre? No hay paisaje, no hay cosas, 4 plantas raquíticas, un fémur y una calavera ahí a nuestros pies, por si no habíamos tropezado bastante. Así se cierra el círculo, así se ha templado el anillo, las rodillas de Cristo, la mano de María se vienen hacia ti. De repente el dolor. Estamos todos muertos. Ninguno de nosotros ya es una persona. También con el cuadro. Podría ser también un muestrario de aquellos artesanos de Gante, lanas, terciopelos, brocados en toda la riqueza del color. Azul para lo puro y lo divino, verde para la compasión, rojo para el amor, para el pecado, negro la vejez que sostiene. El violeta une el cielo y la tierra, el gris enlaza el arco, el gris une lo joven con lo viejo. El blanco es el color para la muerte. Podría ser, tal vez, de todo puede darse otra versión. Lo que más me obsesiona no es qué quería decir Van der Weyden con... Lo que más me obsesiona no es qué quería decir Van der Weyden con esa sangre seca, con las manos de Jesús y de María que querrían tocarse, que no pueden tocarse. Y no me importa todo lo que esa vida tiene de teatro y de gesto. Lo más seguro es que el pintor deseara crear un artefacto capaz de contener a la belleza. Adornar un altar. El color, el dibujo, la composición, la magia de la geometría. Entonces, si ilusión es la belleza, también es ilusión el sufrimiento. Una tela brillante de rojos y de verdes y de azules. Lo que más me obsesiona es tanta soledad. Muchas gracias.